Entonces, comenzando con esta perspectiva de la generación de los derechos en el contexto histórico de su surgimiento, nosotros ya podemos hacer un resumen rápido. Por eso era importante cerrar la perspectiva de la Declaración Universal de los Derechos y vimos nosotros un video sobre el cierre de esta consideración de los derechos. Los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa, siguiendo los tres principios que ya hemos enunciado: libertad, igualdad y fraternidad. Estos son los principios o los parámetros en los que se basaba la Revolución Francesa y que ya lo hemos enunciado. Y que se van planteando dentro de la Declaración de los Derechos. La igualdad, la libertad y la fraternidad. Estos elementos son los que han ido estructurando los derechos humanos. Y hay un contexto, es decir, una situación histórica que se ha venido presentando. Nosotros, como les digo, podemos ya hacer este resumen de forma rápida porque hemos visto toda la generación de los derechos. Vamos con el contexto del origen propio de la declaración o de los derechos en general. Este contexto de su origen. Dentro del contexto del origen podemos nosotros dividir en dos generaciones o en dos perspectivas a los derechos. Podemos manifestar que existe una primera generación de derechos y una segunda generación. Ahora, dentro de esta consideración de los derechos, la primera generación son los derechos civiles y políticos asociados al principio de la libertad. Tienen como finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano. Entonces, esta primera generación de derechos se va a relacionar con el concepto de la libertad, ¿sí? No se olviden, los tres elementos que van estructurándose dentro del contexto que se va a ir enunciando para la generación propia de los derechos en estas generaciones que vamos a ir viendo, que son 4 generaciones de los orígenes de los derechos, que ya los tratamos. Recuerden que estuvimos viendo desde el Cilindro de Ciro, vimos lo que sucedió en Inglaterra. Todos estos elementos los vamos a ir puntualizando de una forma más precisa. Entonces, la primera generación de derechos, en el contexto de su origen, tiene que ver directamente con la consideración de la libertad del ser humano. Son los derechos que se definen desde la Edad Antigua hasta la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración. Se proclaman en la Revolución Francesa para dar fin a la monarquía. Entonces, ¿cuándo se proclama esta perspectiva de la primera generación? Es todo lo que hemos visto desde Grecia, el Cilindro de Ciro, todas estas consideraciones que tiene su culmen, su perspectiva principal en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es uno de los elementos más importantes que se pueden considerar en este elemento de derechos. Francesa. Año de la Revolución Francesa, para ir recordando estos elementos. Año de la Revolución Francesa. 1700. ¿Recuerdan año de la Revolución Francesa? No se olviden eso, no se olviden esa fecha, 1789. ¿Por qué razón? Como estamos nosotros enunciando aquí en el carácter histórico, es importante que la primera generación que se refiere a la libertad se la recuerde desde la implantación o la perspectiva de la Revolución Francesa.
Después de la Revolución Francesa, evidentemente esto se ratificará en lo que vimos la anterior clase, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos, entonces, se defienden desde la perspectiva de siglos antes de Cristo, cuando nosotros estuvimos evidenciando algunos de los elementos, como el cilindro de Ciro. Podríamos nosotros enunciar que esta consideración de la primera generación inicia, a ver, pongámoslo por acá, para que no se confunda. Podemos decir que la primera generación tiene un inicio o se defiende desde la Edad Antigua. Podríamos nosotros enunciar siglo XVIII antes de Cristo hasta la Declaración de los Derechos Humanos, pero sobre todo hasta la Revolución Francesa. Vayan anotando esos puntos importantes. Ya, entonces, estamos hablando principalmente de lo sucedido en el tiempo que se van generando estas primeras civilizaciones, estas primeras conformaciones. Y sobre todo, recordar el tiempo del cilindro de Ciro mucho después, pero estamos hablando de las consideraciones que hemos venido nosotros analizando. Esa sería la primera generación de los derechos, aquella que habla de los principios asociados a la libertad en todos sus ámbitos. Principios, no se olviden que estos son los elementos o las perspectivas que se trabajaron desde la Revolución Francesa. En una segunda generación, esta división de los derechos intenta explicar cómo se han venido dando a lo largo de la historia estos elementos que nos permiten clasificar de cierta forma la generación propia de los derechos. Una segunda generación, entonces lo vamos comparando, primera generación, segunda generación, surge en la Revolución Industrial. ¿Alguien sabe qué es la Revolución Industrial? ¿Qué es? ¿Saben tal vez la Revolución Industrial? Eso sucedió en Francia. Principalmente es Inglaterra la Revolución Industrial, pero ¿qué es la Revolución Industrial? En Inglaterra se da el principio de la Revolución Industrial. Siglo XVIII, siglo XVII estuvimos nosotros analizando en Inglaterra. ¿Pero qué será la Revolución Industrial? Es el proceso de transformación de la economía que sucedió en el reino de Gran Bretaña. Ya, el reino de Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Irlanda, Escocia y demás consideraciones que están dentro de este territorio. Principalmente se da ahí. Es el cambio de la perspectiva económica por la inserción principal de las máquinas. ¿Qué máquina principalmente? La que funciona a vapor. Aquí se va dando un cambio principal de lo que es la perspectiva de la economía. Aquí la revolución industrial cambia la economía. Por lo tanto, si cambia la economía, la máquina a vapor, si cambia la economía, entonces va a cambiar la perspectiva que tendremos de los derechos humanos. Necesariamente
va a introducirse aquí una visión. ¿Qué sucedía en la Revolución Industrial? La mayor cantidad de las personas trabajaban en fábricas, lo que significaba que tenían diferentes maneras de explotar a las personas dentro de esta consideración. En el pleno desarrollo del capitalismo y en la lucha por mejorar las condiciones de explotación de la mano de obra que trabajaba en las fábricas, en las industrias, se comenzaron a consagrar y reconocer estas consideraciones de lo que sería propiamente los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces aquí se van introduciendo las perspectivas de lo que serán los derechos en cuanto a la economía. Porque ¿cuál es el problema de la revolución industrial? Nuevamente, ¿cuál es el contexto de la revolución industrial? Es el cambio económico por la inserción de la máquina a vapor en el siglo XVIII, donde la gente trabaja en las fábricas. ¿Y qué pasaba en las fábricas? La mayor cantidad de personas moría o tenía sueldos bajos o tenía problemas de pobreza y había una desigualdad social muy marcada. Y se van consagrando y reconociendo los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas y que obviamente se ratifican o se amplían en la Declaración Universal de los Derechos. La primera generación habla sobre las libertades, que se toma desde la edad antigua, que pasa por la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, hasta la Revolución Francesa, donde tienen su más alto apogeo. Y posteriormente planteados en la en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La segunda generación de derechos habla principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales, que están presentados desde la Revolución Industrial y que se concretan del siglo XVIII en el siglo XX, y habla sobre esta consideración, porque hay un cambio de la matriz productiva, de la forma en la que se produce y sobre todo de la economía, que está y va a estar desde ese momento centrada en la maquinaria. Y habrá varias revoluciones industriales, pero esta es la más importante porque cambió toda la forma de mirar la realidad. Esos han sido las dos primeras generaciones relacionadas durante estos siglos. Vamos a concretar en los años 90, en inicios del siglo XXI, se reconoció que existían otros dos tipos de derechos. Hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, solo se reconocían estos dos o estas dos generaciones de derechos. Ahora hablamos de 4 generaciones de derechos. Vamos con la tercera generación de derechos, que nos permite comprender de una forma mucho más amplia los elementos que hemos venido nosotros recogiendo. Como les digo, lo que estamos nosotros observando, que es la generación de derechos, contexto histórico de su surgimiento, el surgimiento de los derechos, han sido planteados por algunos pensadores, sobre todo tratando de identificar cuáles son los elementos más importantes cuando hablamos de derechos. Hablando de una tercera generación, hablamos de los derechos colectivos relacionados con el principio de la igualdad. Aquí, dentro de la consideración de la igualdad, nosotros estamos introduciendo la perspectiva de los derechos colectivos. Es decir, los derechos de todos los pueblos. Promueve la perspectiva de la igualdad y los derechos colectivos, promueven la solidaridad.
consideración que también estuvimos hablando nosotros, que estuvimos opinando sobre esta perspectiva de la solidaridad, del sentido propio de mirar la realidad de los demás. Es también la perspectiva de la igualdad, combatir la violencia, proteger el colectivo desde la solidaridad, incluye los derechos de los pueblos indígenas y tribales del planeta, que se reconocen desde 1989. Esta consideración de la igualdad está planteada desde 1989 con la inclusión de los derechos de los pueblos, algo que faltaba. Por eso es que en el siglo XXI se reconoce que hay una tercera generación de derechos que tal vez no estuvo del todo planteada anteriormente, que tal vez no le dimos o no se le dio desde los expertos un énfasis importante. Esta tercera generación que se basa en la igualdad, no se olviden que siempre estamos hablando de estos elementos relacionados a los parámetros de la Revolución Francesa. Ya chicos, si tienen inconvenientes con el internet, no se preocupen, yo les estaré dejando entrar y si se salen, se entran y no pueden observar de la mejor manera, es aconsejable que por el momento apaguen su cámara para que se pueda ver mejor. Continuando con esto, entonces en 1989 se reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Ay. A ver, pueblos indígenas. Estos derechos son importantes en cuanto han ido introduciendo una realidad que fue siempre relegada. En el Ecuador tuvimos un proceso complejo en el sentido de que se han venido dando muchas manifestaciones de los pueblos indígenas. Esta consideración de que en 1989 se plantee directamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y tribales del planeta es muy importante. No se olviden estas consideraciones de esta tercera generación, que nos permite a nosotros comprender que hay dentro de nuestra realidad otros grupos sociales que no estuvieron considerados tal vez en una primera instancia. Miren hasta qué tiempo tiene que pasar, donde ya estaban instaurada la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, dentro de esta misma consideración y finalizando estos elementos, hablamos de la cuarta generación de derechos. No se olviden que si estamos hablando de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación, estamos hablando de derechos. ¿Qué consta la cuarta generación? Surge en el siglo XXI. Están relacionados con el desarrollo de la tecnología, lo que nosotros podemos llamar las TIC. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? TIC. ¿Qué son las TIC? ¿Alguien sabe tal vez? No, búsquenlo. Deben haber escuchado qué son las TIC, estas siglas. ¿Alguien sabe qué son las TIC? No se olviden, la cuarta generación va a estar en el desarrollo de las TIC. ¿Por qué es importante esta cuarta generación? Porque estamos trabajando bajo eso. Las tecnologías de la información y la comunicación permiten que nosotros, por ejemplo, en este caso, tengamos la posibilidad de estar en clase, que tengamos la posibilidad de acceder a muchos de los elementos. Tiene que ver sobre todo con el acceso libre a la información. Y gracias a este implemento es que podemos nosotros acceder también a muchos ámbitos en la red para poder ir aprendiendo. Libre acceso a la información. La información en un cierto
tiempo, en una cierta época, era solo para aquellos que tenían la posibilidad económica, la posibilidad de acceder a libros, la posibilidad de acceder a ciertos elementos. Desde la implementación de la cuarta generación como perspectiva del desarrollo de derechos, el libre acceso a la información debe ser una prioridad para los gobiernos, porque se necesita que todos accedan a este tipo de información. Es importante el intercambio de esta información y así se estimula la innovación y la formación del capital humano para generar un nuevo proceso, con vías hacia la perspectiva de un mundo globalizado. ¿Qué es la globalización? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Siempre se ha estado hablando de este tema. ¿Qué es la globalización? ¿Qué se entiende por globalización? Un proceso económico, social, cultural. Ya, pero vamos, algo más concreto, porque me dicen un proceso social, cultural. Sí, pero más concreto, ¿qué es? Ya sin mayores análisis de diccionario, solo lo que se nos ocurra. ¿Qué entendemos nosotros por globalización? ¿Qué entendemos por globalización? Miren que es un tema que se ha venido realizando durante el siglo, finales del siglo XX y sobre todo el siglo XXI. La globalización es lo que se pretende y sobre todo en cuestiones de información se debe llegar a la globalización. ¿Qué es la globalización? ¿Por qué hablamos de la generación de derechos en cuanto a la globalización? Un lugar en el cual existen varias personas. Un lugar, algo que nos está quedando un poco ya de lado es el sentido del lugar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo por medios virtuales, pero en realidad el lugar donde estemos no interesa tanto, sino que podamos acceder. Lo mismo es la consideración de la nube. Son grandes servidores donde se guarda la información, pero no interesa dónde estén. Lo que interesa es que todos podamos acceder a esa información. Esa es la perspectiva, en cierta forma, de la globalización. ¿Cuál es el peligro de la globalización? Que quiere unificar todo. Los elementos de la globalización pretenden que tanto en el Ecuador como en China sepamos lo que pasa en todo el mundo. Esa es la perspectiva de la globalización, que seamos un grupo de cierta forma homogéneo en cuanto a la información. El problema es que se puede masificar y considerar que no exista un criterio de individualidad. Dentro de esta generación de derechos, entonces hemos enmarcado las cuatro generaciones de derechos más importantes dentro de esta división de lo que son los derechos en general. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Inquietudes? Bien, entonces vamos a cerrar esta parte. La siguiente clase, revisando un poco de la generación más, de lo que son los derechos. ¿Qué derechos creen ustedes que están en la primera generación? De los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Alguno que ustedes puedan puntualizar? Si hablamos de derechos civiles y políticos. Libertad de expresión. La libertad de expresión, ya, muy bien. ¿Qué otro derecho podrá estar? No se olviden, uno de los derechos que está en la primera generación, que es el derecho básico en el que se fundamentó la Declaración de los Derechos Humanos, el derecho a la vida. Y todos los que conlleven la libertad. Vamos a ir entonces la próxima clase puntualizando qué derechos podemos encontrar de la Declaración de los Derechos Humanos. No se olviden que realizamos una pregunta sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Tenían que buscar, si no estoy mal, 2 derechos, ¿sí? ¿Me confirman? ¿Eran 2 o 3 derechos? 2 derechos que ustedes debían explicar por qué consideraban que eran los más relevantes. En esta división de las generaciones de los derechos, se van a ir enmarcando cada uno de esos derechos.
La primera generación ya nos han dado una idea: libertad de expresión, libertad de pensamiento, de religión, libertad sobre todo en el sentido de la defensa a la vida. La segunda generación, si hablamos de derechos sociales y económicos, ¿qué derecho creen que va a estar ahí enmarcado en la segunda generación? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué derecho será? Si hablamos de cuestiones económicas y sociales. ¿Qué tipo de derecho será? ¿Qué se les ocurre? Ya para terminar. Derecho al trabajo. Derecho al trabajo, perfecto, el derecho al trabajo y todo lo que conlleva el trabajo: la salud, la educación, la seguridad social, la calidad de vida, el alimento, pero sobre todo el derecho al trabajo. Muy bien. La tercera generación, si hablamos de derechos colectivos o de los pueblos, ¿qué tipo de derecho tal vez se les ocurre que puede estar ahí en la tercera generación? ¿Qué derecho estará dentro de la tercera generación? Si hablamos de derechos colectivos de los pueblos, sobre todo de los derechos indígenas y demás. A la identidad. Bueno, a la identidad. Y también, A la opinión. ya la opinión está en el principio, a la libertad de opinión. En la tercera generación, sobre todo, va a estar relacionada con la paz. Y en la cuarta generación, todo lo referente a la información, a la libre información. Bien, chicos, con eso terminamos. Cuídense, nos vemos.